Hola, mi nombre es Laura Llanes, tengo 38 años, tengo un hijo de 12 años, vivo en Barcelona y soy portadora de una malformación en un gen, el gen FH, y esta es mi historia. Mi cáncer comenzó en el 2014. Yo sentía unas molestias y me palpaba la zona abdominal y me notaba un bulto. Voy al médico, me hacen un PEC-TAC y da como que era un quiste tipo Bosniak 3, pero no se detectaban células malignas. Entonces, esto fue en marzo, me deciden operar porque era grande, o sea, yo me tocaba lo que era uno de los tumores, que resultó ser, cuando me operan en noviembre de 2014, que abren, no se esperaban que yo tuviese un tumor como una naranja y otro como una mandarina. Entonces, normalmente las operaciones renales, porque mi cáncer era renal, se operan por la espalda. Yo, al tener el tumor tan grande, tenía desplazado el riñón hacia adelante y me tuvieron que intervenir por la parte del abdomen. Y esto pasa en 2014. Me hacen una nefrectomía radical del riñón izquierdo y luego ya está, no preciso de tratamiento ni nada, porque en principio ellos habían limpiado bien, estaba todo correcto y yo seguí con mis controles anuales, como cada año. Una vez al año me sometía a controles. Pero ya te digo, con 28 años no le di la importancia, o no le das la importancia de, bueno, ya sí, estoy bien, ¿verdad? Está todo curado. No pedí más explicaciones, no indagué más, ya lo asumí, bueno, ya estoy curada, perfecto. Que quizás en ese momento tampoco habían los avances que hay hoy en día. Pero en ningún momento me propusieron hacer un estudio genético ni nada, en ese momento. En 2024 yo acudo a mi control con neurología, donde ya se veía que había un ganglio en la zona donde me habían quitado el riñón, y el médico no le da importancia, me dice que no era nada, que cómo va a ser el mismo tumor que hace 10 años, que era imposible. Pues nada, pues sigue pasando el tiempo, pero yo no me encontraba bien. Yo veía que mi cuerpo, uno sabe cuando su cuerpo no funciona bien. Entonces yo tenía muchos problemas intestinales, muchos problemas de inflamación y justo, por suerte o por desgracia, según se mire, tengo un accidente con el coche, me chocan por detrás, entonces me hacen un TAC de control de revisión y ahí es donde descubren que si en marzo tenía un ganglio afectado o algo que no pintaba bien, en octubre de 2024 ya habían 6 o 7 ganglios afectados. Además que ginecológicamente tenía también miomas en el cuello del útero que no pintaban bien. Y es cuando él asocia el que todo viene de lo mismo. Fue el ginecólogo que también presionó un poco al equipo oncológico de Quirón, porque el oncólogo en ese momento tampoco creía que estuviese relacionado una cosa con la otra. Allí me intervienen de lo que es la parte ginecológica, me extraen cuello del útero, útero, matriz, trompas, todo. Y cuando ven la parte de los ganglios, claro, los ganglios afectados estaban todos enganchados en la aorta. Al final decidieron cerrar y decir que no podían hacer nada conmigo allí en ese hospital. Entonces para mí fue un choque muy grande, en el sentido de
de no tener nada y pensar que ya un cáncer olvidado hace 10 años no me podía volver a salir, el por qué, me preguntaba por qué. Entonces me desvían a Vall d'Hebron y en Vall d'Hebron me solicitan lo que son las biopsias del hospital donde tuve el primer cáncer, para ellos comparar con lo que me habían extraído si provenía del mismo cáncer. Bueno, pues en 2025 se descubre que sí, que es el mismo tipo de células malignas, que es un cáncer genético, que no viene por circunstancias de la vida o tal, sino que es un gen, una malformación genética de la fumarata hidratasa, no sé si lo digo bien. Mi carcinoma es un carcinoma papilar renal de grado 4, o sea, bastante avanzado. La suerte que he tenido es que el equipo de Vall d'Hebron haya apostado por mí, por mi supervivencia, por querer operarme otra vez. De ahí se ha hecho también pruebas a mi hermana, por suerte ya no lo tiene, mi madre estamos en estudio y a mi hijo me han comentado que obviamente también se le harán pruebas y tal, pero de momento la que tiene el gen defectuoso soy yo. Tengo TAC, tengo resonancia, analítica seguida, radiografías. Cada 2 meses estoy en continuo seguimiento porque es muy reciente aún la operación. He quedado con secuelas a nivel intestinal, la verdad que secuelas, pero que a pesar de ello no estoy en un hospital, no estoy ingresada en una cama, no me están poniendo quimio, no se me ha caído el pelo, o sea que a pesar de decirme que mi cáncer es elevado, que es un tipo 4, que es un cáncer agresivo, pues yo estoy aquí. Entonces, la parte médica no me puedo quejar, un 10. Estoy en muy buenas manos, estoy en muy buen hospital, tengo muy buenas ayudas, tanto de familiares como a tema médico. Y sobre todo eso, vivir, que la vida estamos de paso y hay que disfrutarla al máximo.